Y yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado, ¿usted es cristiano de yeso o de barro? Pregúntele, ¿usted es cristiano de yeso o de barro? ¿Ah? ¿Ya se lo dijo? ¿Sí? Ahora diga conmigo, ¿somos cristianos de yeso o de barro? ¿Somos cristianos de yeso o de barro? Capítulo 3, verso 13 de Marcos. Dice así. Después subió, ¿lo tenemos? Me dicen amén, por favor. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron? Y vinieron a él. ¿Ya lo tenemos, por favor? ¿Sí? Ok, bueno. Sígame, por favor, con su vista. Dice, y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Enviarlos a predicar. Dice que Jesús llamó a 12, ¿verdad? Para que estuvieran con él. ¿Y qué les iba a enseñar? A predicar y enviarlos a predicar. Ok. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Verso 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre, ¿cómo? Pedro. ¿A quién más? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apedilló. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les puso? Boanerges, que esto significa hijo del trueno, y hay una historia detrás de ese apodo, digámosle, o ese sobrenombre que Jesús les dio a estos hermanos. También llamó a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y por último llamó a Judas Iscariote. Y vea como lo describe Marcos, el que le entregó. ¿Y qué pasó? Y vinieron a casa. El cristiano falso, hermanos, el cristiano falso, porque sabe que hay cristianos falsos. ¿Usted sabía que hay cristianos falsos? El cristiano falso es como el yeso. ¿Qué pasa con el yeso? ¿Ustedes han trabajado en algún momento con yeso? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, nos pusieron una feria científica, imagínense, hace como 30 años o más. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi mami, cómpreme yeso porque yo quiero hacer un volcán, hermanos. Y le eché tanta agua que al final el pobre volcán se apachurró todo, nunca sirvió. Pero el yeso, hermanos, tiene dos particularidades, una particularidad, perdón, muy importante, y es que se puede moldear rápidamente. Si usted ha trabajado en algún momento con yeso, usted va a ver que el yeso se moldea rápidamente y que aparenta firmeza, ¿verdad? Y que aparenta firmeza. Pero, ¿qué pasa con el yeso, hermanos? Que se quiebra con facilidad al primer golpe. Eso sucede con el yeso. El cristiano verdadero es como el barro. ¿Y qué nos recuerda el barro, hermanos? ¿Se acuerdan? Hermana Lourdes, ¿qué nos recuerda el barro? ¿Mm? Hermana Ideira, ¿qué nos recuerda el barro? Ajá, pero ¿qué nos recuerda el barro en la Biblia? ¿Ah? Ajá, por ahí alguien dijo el alfarero. ¿Se acuerdan, verdad? De Jeremías capítulo 18, que dice que llegó el alfarero y que tomó el ¿qué? Una masa de barro, ¿verdad? Una masa de barro. El cristiano verdadero, hermanos, es como el barro en manos del alfarero. ¿Y cómo es eso, hermanos? Dócil, moldeable. Y aunque el barro, hermanos, porque a diferencia del yeso, el barro pasa por el fuego, se fortalece. Y hermanos, eso la constituye en una vasija o en una pieza de barro muy útil y resistente. Vea la diferencia entre el yeso. El yeso no se mete al fuego, ¿verdad que no? Pero el barro sí hay que hacer, bueno, ahora hay unas mezclas que venden, ¿verdad? Que se llama, que es como algo de barro, no es barro, pero es una imitación, y no hay que ponerla por el fuego, pero verás que no es muy resistente. A diferencia, hermanos, del barro que pasa por el fuego y se convierte en un instrumento útil.
Jeremías 18 nos habla sobre el alfarero y la vasija. Y también enseña que el cristiano verdadero, hermanos, permanece en el proceso. Permanece en el proceso. Mientras que el falso solo busca una apariencia externa, como el yeso. ¿Verdad? ¿Qué hace el yeso? En apariencia es rígido, ¿verdad? Parece que es estable. Pero hermanos, deje caer esa pieza o dele un mal golpe y usted va a ver cómo el yeso fácilmente se quiebra. El falso cristiano, hermanos, solo busca una apariencia externa y eso es lo que nos recuerda a los fariseos. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando les hablan, ay, hipócritas de ustedes, fariseos, que por fuera parecen ¿qué? ¿Verdad? Sepulcros blanqueados, pero por dentro ¿cómo están? Llenos de huesos, de muerte y de podredumbre. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos preocupados de una apariencia, como lo decía mi hermana, de piedad. Y hay gente, yo lo decía la semana pasada, hay gente que tiene una apariencia de piedad, parece que no matan una mosca, pero por dentro, ¿cómo están? Los cristianos, hermanos de yeso, son supuestos creyentes, ojo, que pasan desapercibidos por un tiempo, se camuflan entre los cristianos de barro, hermanos, parecen creyentes genuinos, oran, ayunan, diezman, ofrendan, pero hermanos, en realidad no son genuinos. ¿Y sabe qué es lo que sucede, hermanos, en algún momento con los cristianos de yeso? ¿Qué pasa? Tarde o temprano, hermanos, su falsedad va a quedar expuesta. Por eso debemos examinarnos. Hace muchos años había un cantante cristiano, tenía una canción que decía un examen me tengo que hacer o tengo que hacer. No sé si vos te acordás, amor. Si Cristo viene, hermanos, ¿qué de nuestras almas? ¿Somos cristianos de yeso o somos cristianos de barro? Yo creo que nunca el ser humano analiza tanto la muerte cuando la ve de cerca o algún familiar fallece, ¿verdad? Que pasamos los días, pasamos las horas y vivimos, trabajamos, nos afanamos, nos llenamos de cargas, de situaciones, pero tarda en algún momento en fallecer a alguien cercano como para ver, hermanos, que la vida, como lo decía el escritor de Eclesiastés, es vanidad. Es vanidad. Y muchas veces nosotros estamos, hermanos, ocupados, afanados, inquietados, ver cómo hacemos y atesoramos. Jesús lo dice, atesoran riquezas para este mundo. Y a veces estamos afanados, trabajando, haciendo y deshaciendo para este mundo, hermanos. ¿Y cuánto más o menos es el promedio de vida de un ser humano? ¿Cuánto es más o menos un promedio? En Costa Rica dicen allá por Guanacaste hay gente muy longeva y hay gente de 100, 102, 103 años. Pero ¿cuánto es la durabilidad de un ser humano? ¿Cuánto nos dura un ser humano? 70, ajá, ¿verdad? 70, 75. Ayer teníamos unas visitas en mi casa y papi y mami nos acompañaron y me decía la señora, ay, qué lindo, dice su mamá, dice qué bonita que se ve, dice, mami acaba de cumplir 67 años y me dice, pero se ve muy, ¿verdad? Como muy robusta, muy fuerte, muy linda, dice, ¿verdad? Y ella le decía a mami, vean, pero ni arrugas tiene ni nada, ¿verdad? Le decía. Y hermanos, nosotros, ¿verdad? A veces cuando vemos a una persona de 70 o a veces nos dicen, ay, es que alguien tiene 90 y uno dice, wow, 90 años, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos comparar? 90, 100 años, los que llegan a una eternidad. Y nos ocupamos de nuestra vida, de hacer riquezas en este mundo y no estamos haciendo riquezas para la eternidad. Lo que vivimos nosotros aquí, hermanos, es como muchas veces la Biblia lo describe.
somos como la flor del campo. Un día estamos y ya después, ¿verdad? Como la neblina. Pero en la eternidad, hermanos, estamos preparando nuestra vida para la eternidad, porque preparar la vida nuestra es aquí, ahora, hermanos. La vida de la eternidad se forja aquí, hermanos. ¿A dónde queremos estar? ¿Con quién queremos estar, hermano? A veces, hermanos, estamos como Marta, afanados y turbados, con muchos quehaceres, con muchas cosas que hacer. Gloria a Dios por el día de ayer, hermanos, y por la forma en que el Señor usó a la pastora. Y qué lindo que ella se dejó usar. Pero es eso, estar disponible, hermanos. Pero a veces nos hacen un llamado. No, hermano, yo no puedo. Mire, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando para la eternidad? Y yo, la semana pasada que tuvimos el fallecimiento de un familiar, hermanos, uno le dice al Señor o le dice a la gente, ojalá que Dios le haya dado oportunidad. No, si Dios nos da oportunidad todos los días, hermano, le dio 64 años de oportunidad. A mí me ha dado 46 años de oportunidad. Porque dice su palabra que todos los días son nuevas, ¿qué? Las misericordias del Señor. ¿Cómo nos estamos preparando para la eternidad? Debemos examinarnos, cristianos de yeso o de barro. Yo quiero usar el ejemplo más gráfico que podemos encontrar aquí en Marcos, hermanos, que nos va a ilustrar el concepto entre el cristiano de yeso y el cristiano de barro. Y que esto nos pueda ayudar a reflexionar, hermanos, realmente sobre nuestra propia profesión de fe. Que es una palabra que casi no se usa, ¿verdad? La profesión de nuestra fe. ¿Qué profesamos nosotros? Y voy a usar a uno de los discípulos del cual casi no se predica, hermanos, pero que nos muestra cómo puede ser o cómo se puede ilustrar o imaginar uno cómo puede verse un cristiano de yeso. Y es el infame Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, era uno de los 12 discípulos, ¿sí o no? Caminó con Jesús, ¿sí o no? Vio cómo Jesús hacía milagros, cómo les enseñaba, y aún participó en las prédicas, porque dice que Jesús los enviaba ¿a qué? A predicar. Lucas 6:12, lo buscamos rápidamente, por favor. Lucas 6:12-16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. Y ahí vuelve a hablarnos a quienes escogió. ¿A quién? A Simón, quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, el Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lo más interesante, hermanos, de estas lecturas es que si rastreamos las veces que se lo menciona en los evangelios, notamos, hermanos, que la fe de Judas era una fe falsa y que esta fe pasaba desapercibida para todos, hermanos, aún para los discípulos, ¿sabe? Pero solamente había alguien que realmente conocía a Judas. ¿Y ese quién era? Jesús. Tal vez nuestra fe, hermanos, nuestra fe falsa pueda pasar desapercibida ante los otros cristianos, hermanos. Pero si hay alguien que dice la palabra que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, es el Señor.
Juan 6:35. ¿Qué dice Juan 6:35? Y vamos a estar caminando ahí por estos evangelios, porque yo quiero que veamos, hermanos, cómo luce un cristiano de yeso. Juan 6:35, ¿lo tenemos? Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿qué pasará? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6:35, perdón, leí el 36 también, el 35. ¿Qué dice Jesús? Que Él es el ¿qué? El pan de vida. Y el que viene a Él, dice que nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesús enseña a sus discípulos que Él es el pan y que en Él podemos ser saciados, hermanos. Y para mucha gente, hermanos, su enseñanza fue escandalosa. Muchos dijeron: ¿cómo que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él? ¿Qué es esto? Dice, y Jesús declaraba: como el Padre que vive en mí y yo por él, asimismo el que come, el que me come, perdón, él también vivirá por mí. Este es el pan, dice la palabra ahí mismo en el capítulo 6, versos 56 al 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. Versos 60 y 66 de ese mismo capítulo. Al oír esto, muchos discípulos de Jesús, ¿qué sintieron? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Y qué hicieron? Verso 66. Ajá. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. No obstante, hermanos, a Jesús esto no le sorprendió. A Jesús no le sorprendió que lo abandonaran, pues él sabía quiénes, hermanos, realmente no creían y solo los que lo buscaban por la comida, ¿verdad? Yo a veces yo le digo, y perdónenme, a veces yo lo pienso, ¿verdad? Yo digo, porque a veces tenemos que anunciar que va a haber una comida como si fuera eso el entorno para que nos podamos reunir. Es un pensamiento muy personal mío. Me acuerdo una vez, hace muchos años, fuimos a un cumpleaños de nos invitaron a un cumpleaños o algo así, no me acuerdo. Y le dieron de comer a cada persona y la anfitriona dijo: y el que tiene hambre, que vaya a su casa y busque qué comer. Así nos dijo, ¿verdad? Porque, hermanos, a veces pareciera que en la iglesia tenemos que empezar como a ofrecerle a la gente, donde realmente pareciera que no entendimos quién es el pan de vida. Y dice la palabra que el que come de él, hermanos, nunca más va a tener hambre. Va a estar saciado, va a estar lleno. Si hay culto y hay pipirín, gloria a Dios. Y si no hay pipirín, gloria a Dios. Pero que la comida, hermanos, física, no sea un motivante para que nosotros vengamos. Ay, qué rico, hoy van a dar almuerzo. Qué dicha, hoy no cocino en la casa. No, hermanos, no. No nos hemos enfocado, perdón, dijo el sábado pasado que yo andaba predicando, alguien dijo: hermano, usted predica al chile, me dice. Le digo: sí, al chile. Yo no vengo aquí, hermanos, a que me llenen la panza, porque eso sucedía en el tiempo de Jesús. Mucha gente de la que lo siguió a él era porque vio el milagro de la multiplicación del pan y los peces. ¿Cuántos de nosotros estamos nada más siguiendo a Jesús por lo que nos puede llenar? Lo llamativo, hermanos, de estos versículos es que Judas se quedó en el grupo de quienes Pedro dijo:
nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Verso 69. Ahí siguió Judas con ellos. Ahí no dice que Judas se fue, ¿verdad? Que Judas continuó con el grupo. Nadie sospechaba de la incredulidad de Judas, hermano. Pero Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar. Verso 64, ahí mismo en el capítulo 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y qué dice ahí? ¿Sabía o no sabía Jesús desde el principio quién lo iba a entregar? Versos 70 y 71. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los que. Y ahí seguía Judas. No estaba entre el grupo de los que se fueron, estaba en el grupo de los que se qué. Pero Jesús ya sabía su intención. Tarde o temprano, hermanos, el corazón del falso creyente es expuesto. ¿Y sabe cómo se expone? Cuando no ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Lo sabemos. Lo recitamos. Pero lo vivimos. Amarás al Señor tu Dios con toda. ¿Realmente lo amamos? El corazón del cristiano falso, del falso creyente, hermanos, no ama a Dios por encima de todas las cosas, sino que ama a las cosas y a sí mismo por encima de Dios. ¿Se acuerdan la parábola que Jesús contaba, verdad? De unos hombres que él llama, ¿verdad? Seguirle y dice uno: no, es que yo voy a ir a ver a mi pariente enfermo, o voy a ir a ver un terreno que compré. Así muchas veces estamos, hermano. Un día le preguntaba a alguien, a mami: ¿y usted cómo se siente? ¿Verdad? Hay gente que cuando alguien fallece se le acerca a uno y es como muy compungido. Hermanos, voy a sonar un poco dura. Dejen que los muertos tiren a los muertos. Y no me tilde de insensible, hermanos. Pero nosotros, o sea, porque es que, hermanos, nosotros todos nos vamos a la sensibilidad, al sentimiento. Ay, hermana, no diga eso. Hermanos, mientras estemos aquí, nosotros tenemos que seguir. Hay gente que se le muere un familiar y se murió con el familiar. Está en la tierra. Pero todos los días llora ese familiar. Todos los días pasa en luto y pasa en depresión por lo que sucede, hermanos. Levantémonos. Levantémonos, hermano, en el nombre de Jesús. Sufra y llore si usted no le predicó a esa persona. Si usted tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Suframos y lloramos por eso, hermano. Si nosotros entendiéramos esto, salimos de aquí inmediatamente y nos topamos a cualquier persona y empezamos a hablarle del evangelio, pero no lo queremos entender, hermano. Porque muchas veces somos cristianos de yeso. Aparentamos. Cuando uno ve, hermanos, cómo era la vida de los primeros discípulos de Jesús o la primera iglesia, hermanos, esa gente cualquier momento era buen momento para predicarle a Cristo y a este crucificado. Vemos a Pedro. Y si vemos a Pedro, hermanos, transformado por el Espíritu Santo, un Pedro antes, un Pedro después, pero no solamente un Pedro, cada uno de sus discípulos fue transformado, hermano. Juan 13:11. Es bonito, hermanos, porque cuando uno lee
tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos, como el de Lucas, en algún momento lo estudiamos y nos dimos cuenta que son evangelios o se les ha llamado evangelios ¿cómo? ¿Se acuerdan de eso que estudiamos, Jessica, los sábados? Sinópticos, o sea, que a la vista son muy similares. Si usted lee tanto Mateo, Marcos como Lucas, son muy similares, hablan de las parábolas, de los milagros de Jesús y de todo esto, hermanos. Cada uno con ciertas variaciones, y no es que la Biblia se contradiga, sino que los que son estudiosos saben que los testigos siempre van a contar, ¿verdad? Desde su óptica, pero en esencia los milagros eran los mismos, las parábolas eran las mismas, lo que podía cambiar eran ciertos detalles que obviamente es lógico, ¿no? Si yo le pregunto a la hermana o a la hermana Lourdes, ¿qué óptica tuvo usted de ayer, la actividad que tuvimos ayer? Ella puede contar desde su óptica, yo les voy a contar desde la mía, y Ronita probablemente pueda contarlo desde la de él. Y así es lo normal y natural. Si los tres contamos lo mismo, con las mismas palabras, ¿a qué suena eso? Que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Que nos pusimos de acuerdo. Pero Juan, hermanos, es un evangelio que no sé, me parece mucho más íntimo acerca de la vida de Jesús. Me parece a mí que me retrata un acercamiento más próximo a Jesús, más allá de sus milagros, sino de su experiencia aquí en la tierra y de cómo muchas veces Jesús sintió lo que él experimentó. Y obviamente esto iba a suceder, hermanos, ¿por qué? Keila, ¿por qué sucedía esto en el Evangelio de Juan? ¿Por qué podemos sentir un Jesús más íntimo, más cercano? Porque Juan era el discípulo, era un amigo íntimo de Jesús. Claro que sí. Y él, hermanos, usted sabe que hay gente que es como más... a mí a veces yo le digo a mi esposo, amor, tal y tal cosa, y mi amor, usted sí me conoce. El viernes mi hija Keila vino y una compañera ella me pidió un trabajo, yo se lo hice, y entonces yo en la noche del jueves vine y se lo guardé a Keila en un lugar porque yo dije, probablemente Keila sale en la mañana muy de carrera y lo va a dejar, y era algo pequeño. Entonces yo vine y yo lo guardé. Bueno, ahí. El viernes en la mañana enciendo el teléfono como a las 5:30 y me dice Keila, mamá, no ve que papá dice, me llamó la atención porque yo no me traje el trabajo, me dice. Ya le escribí a la compañera que me disculpe, que no se lo traje hoy, y le digo, no, mi amor, tranquila. Revise ahí en el bolso. Si no lo sacaron, ahí está, ¿verdad? Y entonces me dice, ay, mamá, usted sí me conoce. Sí, yo la conozco, es mi hija, ¿verdad? Y yo conozco a mi esposo y conozco a Chaylin, hermanos, porque son cercanos a mí, porque yo vivo con ellos hermanos, y Juan tenía esa cercanía con Jesús y lo veía más allá de lo que tal vez otros podían verlo. Había una sensibilidad en Juan y eso lo retrata en la escritura. Por eso me pareciera a mí, estoy diciéndolo a una opinión personal, no sé si es completamente así, pero Juan tenía esa sensibilidad y ese acercamiento a Jesús. Juan 13:11, ¿qué dice? Estamos en la historia o en el episodio donde Jesús lava los pies de sus discípulos, esto antes de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Podríamos decirlo como en los últimos días de la vida terrenal de Jesús. Y Jesús viene y lava los pies de sus discípulos. Pero el verso 11, y tiene un encuentro con Pedro, y Pedro le dice, no, maestro, ¿cómo vas a lavarme los pies? Y no sé qué. Y Jesús le dijo, bueno, el que no es digno, ¿verdad? Que yo le lave los pies, pues tampoco es digno de mi reino. Entonces Pedro entendió. ¿Okay? Pero verso 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo,
¿Qué dijo Jesús? No estáis todos limpios. No están todos limpios. Capítulo 13, verso 11. En referencia a quién lo iba a entregar. Sin embargo, hermanos, el resto de los discípulos, hermanos, ni se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Entonces Jesús les comunicó con claridad. Verso 21, ahí mismo. ¿Qué dice? Habiendo dicho dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Fuiste tú, Jessica? ¿Serás tú? ¿Será aquel? ¿Será aquella? ¿Será Adrián? ¿Será Lourdes? ¿Seré yo, maestro? ¿Verdad? Empiezan todos como en una zozobra. ¿Quién es el que sería capaz de entregar al maestro, hermanos? ¿Quién sería el que es capaz de entregarlo? ¿Quién? Sin embargo, hermanos, al parecer nadie pareció sospechar de Judas. Nadie. Nosotros estamos viendo, yo le contaba a la pastora, si usted lo quiere ver, yo lo dejo a título de cada persona, pero hay una serie, yo no sé si ustedes la han escuchado, que se llama The Chosen, se llama Los Escogidos. Aquí yo creo que es que nadie ve tele, ¿verdad? Pareciera. Pero es una serie inspirada en la vida de Jesús, ¿verdad? Y empezó ahí como en el año 2020, ¿verdad? En el 2020, ya por la quinta temporada, y la quinta temporada trata acerca de esos últimos días de Jesús, ¿verdad? Y cuando celebra la Pascua, ¿verdad? Y antes de su crucifixión. Y entonces yo le contaba a la pastora que obviamente uno sabe que todo lo que esté ahí, hermano, no es, hay lo que se llama en el cine y en el arte una libertad creativa, ¿verdad? Entonces, no todo lo que se ve ahí es tal y cual sucedió en la Biblia, ¿verdad? Porque hay gente que viene y dice, pero esto sucedió, Tomás tenía una novia y se la mataron, porque en la serie Tomás tenía una novia y la mataron. La Biblia no menciona nada de eso, ¿verdad? Pero hay gente que viene y dice, es que Tomás tenía una novia, y es más, hasta le ponen el nombre a la muchacha, ¿verdad? No tengamos cuidado, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Estamos viendo esta serie y estamos ya en los últimos capítulos de esta temporada, y están en esta parte donde están en la cena, ¿verdad? Y todos empiezan a preguntarse, bueno, no puede ser Pedro, porque Jesús dijo, ¿verdad?, que él era la roca y que él era el líder de nosotros. No, según no puede ser tal, no puede ser fulano. Todos empezaban, bueno, puede ser aquel, ¿verdad? Inventaban a Tomás por esa situación que él tuvo, ¿verdad? Todos, pero hermanos, nadie le pegó a Judas. Vea qué buen disfraz tenía Judas, hermano, que nadie le cayó la peseta. Nadie le cayó la peseta. Los discípulos se miraron unos a otros buscando respuestas sobre quién sería capaz de hacer esto. ¿Traicionar al maestro? ¿Quién? Sin embargo, hermanos, nadie pareció sospechar de Judas. Jesús incluso indicó de forma clara quién era el traidor. Jesús lo dijo, capítulo 13, verso 26, ¿qué dice? Ve qué lindo, a mí me gusta leer Juan, me retrata tan lindo esto, dice, leamos del 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, ¿quién será? Verso 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿de quién está hablando? Estaba recostado, ¿cómo? Estaba ahí. Vea qué intimidad tan linda tenía, qué fraternidad, qué hermandad tenía Juan con Jesús. Que ni Pedro, hermanos. Que ni Pedro, ¿verdad?
Verso 24, a este pues hizo señas, ¿quién? Y mira qué bonito, hermanos, porque en esa serie se ve de verdad Pedro haciéndole señas a Juan. ¿Y qué hace Juan? Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Porque Pedro sabía, hermanos, que Jesús sí se lo iba a decir a Juan. Es la intimidad, hermanos, que nosotros deberíamos de tener con Jesús. La confianza. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, verso 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vamos a Mateo 26, 25. Porque necesitamos, como dicen por ahí, contexto. 26, 25. ¿Qué dice? Jesús le pregunta, ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Y qué le dice Jesús? Tú lo has dicho. Pero resulta, hermanos, sorprendente que aún así el resto de los discípulos no se dieron cuenta, hermanos. ¿Por qué? Vamos a Juan capítulo 13. Verso 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Verso 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que le diese algo a los pobres. Cuando Jesús le dice a Judas, tú eres, ¿verdad? Tú lo has dicho. Judas se para y se va. ¿Y qué pasa con los otros discípulos según Juan? No entendieron. Los 11, bueno, los 10, digámoslo, porque Juan ya lo sabía. No lo sospecharon. Y, no, seguro Judas se va a ir a darle a los pobres. ¿Cuál darle a los pobres, hermano? Si ya Judas tenía una lista larga de como en una película de un comediante muy famoso mexicano. 1 para ti, 2 para mí, 1 para ti, 3 para mí, 1 para ti, 4 para mí. Resulta sorprendente que aún así el resto de los discípulos no se dieron cuenta, hermanos. Pues cuando Judas se levantó y se fue, todos pensaron que Jesús le había dado un encargo especial. Como dicen, estaban detrás del pan. Estos episodios demuestran, hermanos, que a simple vista puede ser difícil identificar una falsa profesión de fe. El corazón del cristiano de yeso, hermanos, ha sido absorbido la cultura cristiana. Se viste como cristiano, maneja vocabulario como cristiano, conocen las canciones cristianas, pueden ejercer hasta ministerios de servicio en la iglesia, hermanos. ¿O no? Judas fue y predicó, ¿sí o no? Judas escuchó al maestro, ¿sí o no? Judas sirvió junto con ellos, ¿sí o no? Estaba en medio de ellos. Pero todas esas conductas externas, hermanos, no nacen de un corazón sincero. Y hoy tenemos que hacernos un examen. No piensen en el que no vino o no piensen en el que está a la par suya. Examinémonos nosotros. ¿Será acaso que yo tengo una fachada de piedad y no vivo siendo piadoso o piadosa? Dice la palabra, hermanos, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro, ¿qué hace? Saca lo que es malo,
porque de la abundancia del corazón. Hermanos, a veces uno oye cristianos hablando y uno dice, caray, creo que ya no cabe la menor duda. Son de yeso, hermano. Su forma de hablar. Y a veces la gente dice, no, hermana, pero es que uno tiene que entender el contexto cultural y esto. No, ¿cuál contexto cultural, hermano? En Cristo somos del reino de Dios. ¿Cuál contexto cultural? El contexto cultural en Costa Rica es la cultura del guaro. Entonces, por eso voy a vivir en la cultura del guaro, hermanos. Voy a hablar como cualquier. No. Yo debo de hablar, hermanos. Si Cristo está en mi corazón, ¿qué debo de hablar yo? Alguien que me responda. Vida, bendición. Ay, no, hermana, ¿para qué hacer eso? No hemos sido transformados, hermano, por medio de la renovación del Espíritu. Y el Hijo de Dios ve en cada oportunidad, hermanos, algo que Dios quiere hacer. Porque lo vamos a ver más adelante. Lucas 6:45. ¿Qué dice Lucas 6:45? Lo que les acabo de leer. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Hablando acerca Jesús del gran mandamiento. Dice Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino, y ya ninguno osaba preguntarle nada. Si hay alguien, hermanos, si había algún discípulo, y vamos nuevamente al capítulo 12, por favor. Si había un discípulo, hermanos, que tenía un corazón lleno de avaricia, fue Judas. Capítulo 12, verso 4 al 5. ¿Qué dice? En esa porción vemos cómo Jesús es ungido en Betania, ¿se acuerdan? Cuando Jesús fue a visitar a María, a Marta y a Lázaro, que eran sus amigos. 12, 4 al 5. Dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿cuál? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Era realmente la intención de Judas, hermano, los pobres? El pobre de él. El único pobre al que él tenía intención era el mismo. Aunque fungió, hermanos, Judas tenía un corazón lleno de avaricia que se demostró cuando María ungió al Señor como un perfume muy costoso. Era algo muy caro, hermano. Muy, muy, muy caro. Aunque fungió como una preparación para la muerte y la sepultura de Jesús, Judas estaba pensando en el dinero que se estaba perdiendo y cuestionó aquel acto de adoración. Judas robaba de los recursos que él administraba. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Véale el verso 6. ¿Qué dice? Pero digo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque ¿qué? Era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que le echaba a ella. Le preocupaban los pobres. Se indignó porque ese perfume fuera derramado por los pobres. No.
A Judas le pareció un buen precio por una, perdón, me estoy adelantando un poquito. Perdón. Judas robaba de los recursos que administraba. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dado a administrar cosas? Tal vez no es dinero, pero estamos robando. Dios nos da tiempo para ir a predicar. ¿Y qué hacemos? Robamos. No, mejor me quedo viendo las noticias. No, mejor le hablo a la persona. Mejor me quedo en esto, lo otro. Hermanos, Judas se le había dado una tarea de administrar los recursos y él se estaba robando esos recursos. ¿Cuántos de nosotros no estamos aprovechando el recurso del tiempo, de la salvación que Dios nos ha dado para predicarle a otros y lo ocultamos? Su avaricia, hermanos, fue tal, la avaricia de Judas, hermanos, que lo llevó delante de los fariseos. Y en Mateo 26-25 vemos donde Judas le dice: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Imagínense, hermanos, su maestro, el que lo había escogido. Y ellos le dicen, ellos pesaron 30 monedas de plata. ¿Sabe a qué equivalía esas 30 monedas de plata, hermanos? Marilyn, fuerte. Ese era el precio de un esclavo. Eso era lo que significaba para Judas Jesús. A Judas le pareció un buen precio por una traición. Tenía la decisión tomada, hermanos, porque en su corazón él no amaba al Señor. ¿Realmente amamos al Señor? Yo los veo muy serios, hermano. Muy concentrados. Pero realmente, hermanos, debemos de analizar. ¿Realmente lo amamos? ¿O estamos como Pedro, ¿verdad? Diciendo: Señor, que esto no te acontezca, más si yo tengo que morir por ti. Y hermanos, nuestro amor es tan ambiguo, nuestro amor es tan débil, que cuando viene la primera prueba, cuando viene el fuego, bye bye. Tarde o temprano, hermanos, el corazón del falso creyente es expuesto. ¿Y sabe cómo se va a exponer? No ama a Dios por encima de todas las cosas, sino que ama las cosas y a sí mismo por encima de Dios. ¿Sabe qué es lo más trágico, hermanos? Que para algunos, lo trágico para algunos es que serán conscientes de esto hasta el mismo día del juicio. Estos supuestos creyentes afirman conocer a Jesús como Señor. Incluso llegan a profetizar, a hacer milagros, porque Judas lo hacía, hermanos. Judas andaba con los 12. Dice que Jesús los llamó, ¿para qué? Para que hicieran ¿qué? Milagros y predicaran la palabra. Vean que Judas se camufló también, hermanos, que ellos no supieron reconocer quién era el traidor. Unos van a expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero para sorpresa de ellos, como dice Mateo 7, del 15 al 23, hermanos, Jesús les va a decir: yo conozco a fulano y conozco a mengano, y a usted, yo a usted no lo conozco. Pero en tu nombre. La vida cristiana, hermanos, realmente no se trata de hacer o parecer, sino de ser y de creer. La vida cristiana, hermanos, mucha gente que se sienta hoy, hay gente sentada en las iglesias oyendo mensajes y quieren aparentar, hermanos, pero realmente no son. Y un día, hermanos, todos vamos a comparecer ante la presencia del Señor, y para sorpresa de algunos y humillación y dolor de otros,
se van a dar cuenta que nunca fueron lo que dijeron que eran. Así son los cristianos de yeso. Tienen apariencia externa de santidad y piadosos, pero por dentro, como Jesús lo dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados y lobos rapaces. Su falsedad quedará expuesta, hermanos, y su fin será lamentable como el fin de Judas. Dice la palabra que mejor le hubiera sido no haber nacido. Pregunta para terminar. ¿Soy cristiano de yeso? Cada uno de nosotros debe preguntarse si es un cristiano de yeso, es decir, un falso creyente. No se trata, hermanos, de una cuestión externa, la conducta o la apariencia. Porque, hermanos, me acuerdo hace muchos años, estábamos teniendo un estudio los sábados y vinieron unas personas, nos visitaron ese día y yo les decía, el hecho de que usted se comporte o el hecho es mal, le voy a decir algo, hermanos, que una persona deje las drogas, muchas veces eso no tiene nada que ver con Dios. Eso tiene que ver con la voluntad humana. Y yo dije eso, hermanos, y la persona... Y una de las personas que nos visitaban, viendo, porque yo creo que yo, no sé, a mí me gusta como echarle sal a la herida, no sé por qué. Me volví a ver como diciendo, ¿cómo no? Eso es producto del... No, perdóneme, pero hay gente afuera, hermanos, que han cambiado solitos. Han dejado drogas, hay hombres, hermanos, allá afuera que aman y respetan a sus esposas. Mejor que un creyente. Pero eso quiere decir que son hijos de Dios, que son creyentes verdaderos. No. No se trata, hermanos, de eso que querían aparentar los fariseos, hermanos. No. Sino, hermanos, sobre si amamos a Jesús con todo nuestro ser. De esto se trata esto, hermanos. Porque yo puedo, hermanos, aparentar cosas, pero realmente yo lo amo a Él. Él es, como lo cantábamos, a mí me gusta mucho ese canto, mi amado es el que se distingue entre millares y millares. Él es mi amado, realmente Él es nuestro amado, hermano. Él es nuestro amado, lo amamos más a Él que a cualquier cosa. Si nos quitaran a nuestros hijos, si nos quitaran a nuestra familia, si nos quitaran, hermanos, nuestras propiedades y todo, hermanos, estaríamos, como dijo un misionero, estoy bien con mi Dios. Y una historia de un misionero de Inglaterra, hermanos, que él iba a predicar y su familia muere en un naufragio. Y él se acerca y dice, Señor, estoy bien contigo. Estoy bien con el Señor. A pesar de que yo, hermanos, padezca por todo lo que tenga que padecer, estoy bien. Decía un hermano, a veces los cristianos venimos y oramos, Señor, tengo que pagar una deuda en una semana, Señor, ayúdame, estoy afligido, ayúdame, en tal día tengo que pagar esa deuda. Y llega el día, hermanos, y Dios hace un milagro y le provee el dinero. Y hasta ese día esa persona se siente alegre, se siente contento. Dice, eso no es la verdadera vida de un cristiano, hermanos. Eso es de que a partir de que usted empezó a orar, entre en confianza. Señor, sea lo que pase, estoy bien. Esa canción, no sé si el pastor se acuerda, la cantaba, la escuché en primera por una cantante, creo que inglesa, no sé. Pero ella cantaba eso, estoy bien, Señor, estoy bien con mi Dios, estamos bien con Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de que los hijos hagan lo que hagan, hermanos, los estamos depositando en las manos del Señor y confiando en Dios y también haciendo lo que tenemos que hacer.
Por lo tanto, hermanos, si se trata de un problema del corazón, la solución eficaz debe iniciar allí. Si reconocemos, hermanos, que hemos vivido una vida doble, hermanos, hay gente que está viviendo vidas dobles, falsas fe. Yo le he dicho a mis hijas, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos. Hermanos, y mi deseo, el anhelo de mi corazón es que ellas gocen de Jesucristo y que vayamos allá el día que el Señor nos llame o que Él venga y que los 4 nos vayamos. ¿Qué me toca a mí? ¿Y qué le toca al Señor? ¿Y qué le toca a ellos? La vida cristiana, hermanos, no, vuelvo y repito, no se trata de hacer o parecer, sino de creer y ser. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 12? Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Por tanto, hoy, hermanos, renunciemos. Si usted tiene que hacerlo, renuncia a esa doble vida. Arrepiéntase. Arrepintámonos. Confesemos, hermanos, el pecado y confiemos plenamente en Dios. A veces uno no entendería por qué debería de dar un mensaje evangelístico a la iglesia, porque se supone, hermanos, que los que venimos a la iglesia somos cristianos, pero no todos son, hermanos. No todos son. Su gracia, hermanos. Dios nos dará, hermanos, por su gracia, un nuevo corazón capaz de tener una fe viva. Pero arrepiéntase, arrepintámonos. Esa fe viva, hermanos, nos va a ayudar a caminar en Cristo mientras somos transformados en su imagen. Estamos en un proceso, hermanos, sí, pero de verdad tenemos que ser transformados. Hay gente que dice, es que estoy en el proceso. Todavía me queda media jarra. Estoy en el proceso, pero están iguales, hermano, peores que cuando están en el mundo. Su imagen te ayudará, perdón, su espíritu te ayudará a dar frutos que den testimonio de tu fe. Dejando de ser un cristiano de yeso para ser un verdadero hijo de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Señor y Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Perdónanos. Tome un tiempo ahí. Usted considera que usted debe de reconocer su falta. Usted no ha caminado conforme el Señor quiere. Y usted ha amado más las cosas que a Él. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, cuando he dejado de buscarte, Señor. Cuando he dejado de rendirme delante de ti, Señor. Y me he autocomplacido, Señor, en otras cosas que no eres tú. Dice tu palabra, más buscad, Jesús lo declaró, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, cuando hemos dejado de buscar tu reino, Señor, perdónanos, oh Dios. Convierte el corazón más duro, Señor, en un corazón de carne, Señor. Como dice tu palabra en Ezequiel. Espíritu Santo, redarguye y convence de pecado, Señor. Que haya en nosotros de verdad un arrepentimiento genuino delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos y haznos, Señor, esa masa de barro, Señor. Ese cristiano verdadero que cocido en el fuego, Señor, de la prueba, sigue adelante porque sabe, Señor, que en medio de la prueba tú das la salida, Señor, y que no das, Señor, prueba más fuerte de la que no podamos soportar, porque no es con nuestras fuerzas, Señor, sino con tu fuerza, con tu Santo Espíritu, Señor.
Glorifícate, Señor, en esta mañana, en cada uno de mis hermanos, Señor. Y que haya una revelación en nuestro espíritu de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, Dios me los bendiga.